Magnitud de físicas y su medición, la segunda parte, Y parte 2. profesor, estamos ahí. Muy bien, muchachos. Ahora, empezamos entonces. Dice, magnitud de físicas, ojo que acá tenemos que indicar si es verdadero o falso. ¿Ya? Si es falso, acá nos dice, deberás sustentar tu respuesta. ¿Por qué es falso? Si es verdadero, no sustentamos nada. Solamente si es falso, ¿sí? Dice, magnitud física es todo lo que se puede medir y expresar mediante un número y una unidad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? Verdadero. 2. ¿El área de una cancha de fútbol es una magnitud física? ¿Tú qué dices? ¿Verdadero? Profesor, ¿qué cosa es una magnitud? A ver. Una magnitud, muchachos, es propiedad de un objeto por la cual permite ser medido. ¿Ya? Propiedad que tiene un objeto para poder ser medido. Por ejemplo, a una persona, ¿qué puedo medirle yo? ¿El tamaño? Muy bien. La altura, ¿no es cierto? Yo le puedo medir. Profesor, ¿pero hay algo más que yo le pueda medir a esa persona? ¿El peso? Muy bien, le puedo medir el peso. Eso. Profesor, ¿qué más le puedo medir a esa persona? ¿El brazo? ¿La pierna? Claro, esos son en cuanto a longitudes. Profesor, me has hablado del peso, me estás hablando también de la masa, también puede ser medida. La masa. La masa. Una pregunta, ¿le podrás medir la temperatura a una persona? Sí, sí le puedes medir. Entonces la temperatura también se puede medir. ¿Ves que este cuerpo, esta persona, tiene la propiedad de qué? Tiene la propiedad de qué? De poder ser medido. Profesor, ¿pero qué puedo medir? Puedo medir, por ejemplo, la temperatura, puedo medir su masa, puedo medir su tamaño. ¿Ya? Es una propiedad que tiene o es inherente al cuerpo. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, dice, ¿el área de una cancha de fútbol es una magnitud física? ¿Verdadero? Verdadero, ¿no es cierto? Verdadero. Muy bien. ¿La fuerza que se aplica para empujar un auto es una magnitud física? No, falso, falso, no lo puedes medir. La respuesta es verdadero. Profesor, ¿por qué? Porque la fuerza, yo puedo medir la fuerza. Y si puedo medir la fuerza, es una magnitud física. ¿Me entiendes? Profesor, ¿la fuerza se puede medir? Por supuesto que se puede medir. Todo lo que es medido es una magnitud física. Todo lo que puede ser medido es una magnitud física. ¿Ya, chicos? Muy bien, continuamos. ¿El ángulo que forman dos rectas cuando se cruzan es una magnitud física? Falso, falso. Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor? Porque eso no es, si más no es cierto, se puede medir, pero no es una magnitud física estrictamente. Quizás sea una magnitud matemática, ¿no? Colocamos falso. ¿Y qué colocamos como sustentación? Simplemente así, no es una magnitud física, ¿ya? No es una magnitud, no es una magnitud física. ¿Ya está? 5. ¿Las magnitudes físicas fundamentales son 5? No, falso, falso. Falso. ¿Cuántas son? Son 7. Son 7. 6. ¿Las magnitudes físicas derivadas son 7? Verdadero. Verdadero. Falso. Falso, falso. Ojo, no te confundas fundamentales con derivadas. Falso. Las fundamentales sí son 7, pero las derivadas, uy, hay más de 50. Falsos. No son 7, colocamos como 7. No son
7. Son Ya. más de 50. Más todavía ahí. La temperatura es una magnitud física fundamental. ¿Verdadero? Entonces, tú agarras tu ficha anterior, ¿ya? Acá están las magnitudes, quiero que lo observes. Aquí están las magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Acá dice la temperatura. ¿Es una magnitud física? Sí, verdadero, muchachos. Acá colocamos verdadero. La velocidad es una magnitud física fundamental. Vamos a ver. Nosotros tenemos nuestro cuadrito. Sí. Acá, Sí. busco velocidad. ¿Encuentro Sí. velocidad? ¿Dónde está velocidad? Ay, No, no es. Ah, profesor. ay. Falso. No es cierto. Falso. ¿Y por qué falso? Nosotros decimos no es Una magnitud fundamental. magnitud física fundamental. Profesor, entonces, ¿qué es? Si no es fundamental, Una derivada. debe ser derivada, ¿no es cierto? Y si vamos y buscamos entre las derivadas, ¿lo encontraremos ahí? Vamos a ver. Mira, ve. Área, volumen, densidad, velocidad. Mira, ve. Acá están magnitudes físicas derivadas. Tenemos a quién? A la velocidad. Muy bien. 9. ¿Las magnitudes derivadas sirven para definir a las fundamentales? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Es al revés, muchachos. ¿Ya? ¿Verdadero? No. Aquí es falso. Es al revés. No es... Es falso. 9, falso. Es al revés, muchachos. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. Que las fundamentales sirven para definir a las derivadas. ¿Ya? Colocamos así, son lo contrario. Son lo contrario. ¿Ya? Muy bien, son lo contrario. Continuamos. La condición fundamental de una unidad patrón es la de ser invariable. Una unidad patrón, chicos, es una unidad que todo el mundo utiliza. ¿Cuál? O por lo menos el 99% de todos los países lo utiliza. Por ejemplo, una unidad patrón es una unidad que tú coges, ¿para qué? Tú coges esa unidad con la finalidad de medir algo. Ejemplo, si yo te pido, mide la longitud de tu cuaderno. Pregunta, ¿qué utilizas? Algo para medir, algo para... Exacto, tú vas a ir con una regla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa regla me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar un determinado valor, ¿no es cierto? Ese valor es el mismo para quién. Es el mismo para quién. Profesor, ese valor va a ser el mismo para Dafne, que para Adrián, que para Padilla, que para Lara. Profesor, ese 20 centímetros es lo mismo para quién. Para los 4. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no va a cambiar. Por eso se llama unidad patrón. Porque con esa unidad, ¿ya? Yo vaya donde me vaya, no va a cambiar. ¿Se va a mantener qué cosa? Acá mismo lo dice. ¿Se va a mantener qué cosa? ¿Cómo se va a mantener? Invariable. ¿Ya? Fundamental, muchachos. Invariable. La condición fundamental de una unidad patrón es la de ser invariable. ¿Qué es lo que decimos entonces, chicos? Si no es invariable, no puede ser, ¿no es cierto? Debe ser invariable, mejor dicho. Eso es verdadero. El metro patrón fue definido por primera vez durante la Revolución Francesa. Verdadero. ¿Ya? El nombre del metro proviene de la palabra metron, que significa longitud. Metron. En realidad,
La palabra metro, si más no es cierto, proviene de la palabra griega metro, pero metrón significa, esto es falso. ¿Qué significa entonces, profesor? Significa medida. Medida. ¿Ya? No significa longitud, significa medida. Crucifísica. Dice, es una cantidad fija de la misma naturaleza de la magnitud que se desea medir. Medida. Cerca. Profesor, la número Media. 3, ¿ah? Estamos en la 3, estamos acá en la 3. Ah, ¿Ya? Estamos en la 3, acá, en la 3 horizontal. pero medida, ¿no? ¿Cómo se llama? Y nosotros vamos a colocar ¿Peso? esto. Cerca, cerca, cerca. Cerca. ¿Sí, no? Cerca, pero también tan lejos. Ah. Unidad. Ajá, ya lo dijo ya. Unidad. Unidad. ¿Ya? Ah, Continuamos. 5. Es una característica de un cuerpo fenómeno que se puede medir. 5. ¿Qué estoy diciendo? Magnitud, magnitud. Muy bien. Ma. Qué fan. Magnitud. ¿Ya? Ahí va, magnitud. Dice 6. Al medir 30 segundos, ¿qué magnitud física estamos midiendo? Magnitud fundamental, fundamental. ¿Es fundamental? Sí. Pero ¿el tiempo qué cosa es? Los minutos. O mejor dicho, los segundos. ¿Qué cosa es? ¿Tiempo? Exacto, muy bien. Bien. Entonces tú vas a colocar ahí. Bien. Listo. Muy bien, muy bien. Continuamos. 8. Toda unidad posee características de ser invariable. Toda unidad. ¿Quién era invariable, te acuerdas? La medida patrona. Exacto, muy bien. Acá está, mira, la condición fundamental de toda unidad patrón es ser invariable. Ah, lo mismo, profe. Toda unidad patrón. 8, patrón. Y colocamos patrón. No patón, ¿ah? Patrón. Patrón. Ya. Continuamos. 10. Él es el valor que toma una determinada magnitud física. Longitud. 10. Cantidad. Cantidad. ¿Ya? Muy bien, chicos. Cantidad. Continuamos. 11. Es la operación que consiste en comparar una cantidad física con una unidad de medida. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama eso de comparar? Ay, se llamaba. ¿Metro? ¿Cómo? ¿Metro? ¿Metro? ¿Cómo se llama eso? A ver, cuando nosotros comparamos, ¿cómo se llama esa operación? Matemática. No. Colocas así. Medida. Cerca, cerca, cerca. Medida fundamental. Medicina. ¿Qué medicina? ¿Qué tiene que ver la medicina? Medición. Medición, claro, pues chicos, la medición. Recuerda que estamos en magnitudes físicas y su medición. Listo. La vertical sí se lo voy a dictar. Al medir 6 metros, ¿qué magnitud física estamos midiendo? Tiempo. ¿Tu tiempo? Fundamental, Entonces, fundamental.
¿Es fundamental? Sí es fundamental. Pero si te pregunto, 6 metros, ¿qué cosa es? Empieza con L. Longitud. Longitud. Muy bien. Longitud. ¿Ya? Longitud. Ok. ¿Ya? Continuamos. 2. Son aquellas magnitudes físicas que sirven para definir a otras. Empieza con F. Ah, Fundamental. función. Muy bien. Fundamentales. Fundamentales. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien. Fundamentales. Continuamos, chicos. Continuamos. Son aquellas magnitudes físicas que se definen en función de las fundamentales. Derivadas. Muy bien. Derivadas. ¿Ya? Derivadas. Muy bien, muchachos. Muy bien. Continuamos. Dice, 5. Es una magnitud física. Una magnitud física es una característica de un cuerpo o fenómeno que se puede... Medir. Ajá. ¿Con que se puede qué cosa? Medir. Medir. Con R. Exacto, medir. ¿No es cierto? Medir. Muy bien, muchachos. Medir. Continuamos. Cierto. 7. Al medir 70 kilogramos, ¿qué magnitud física estamos midiendo? Profesor, aunque no lo creas, estás midiendo la... Acá estoy colocándolo. ¿Qué cosa es? Masa. 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 Así es, muy bien. Masa. Según su, las magnitudes físicas se clasifican en fundamentales y derivadas. Según su... Masa. Medida. Masa. No. Origen. Muy bien. Origen. Según su origen. Muy bien. Completar, dice. La unidad de medida del metro, ¿cómo se define? Es una, pero para empezar es una magnitud física ¿de qué? De longitud. ¿Ya? Por definición, ¿qué tenemos? Vamos a colocarlo aquí. El metro se define como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 1 dividido entre este numerito que está acá de segundo. Eso es un metro. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Cómo nosotros definimos, dice, la unidad medida de kilogramo? Unidad de medida de kilogramo. ¿Cómo se define kilogramo? Gramo. Se mide con su masa. ¿Ah? El kilogramo se mide la masa. Ya. ¿Qué magnitud física corresponde? ¿A la masa? Fundamental. Muy bien. ¿Se refiere a qué? A la masa. Chicos, coloca ahí masa. Definición. ¿Cómo se mide para nosotros la masa? ¿Cuál es la definición de la masa? ¿Con una balanza? Se mide la Con masa. Ya, nosotros podemos medirlo con una balanza, muy bien. Ya. Muy bien. Es un tanto tedioso lo que voy a indicar, pero su definición real es esto. Ya. Vas a colocarlo así. Ojo que la definición es tediosa. Ya, chicos, ya lo voy diciendo de antemano. Esta es su definición. El kilogramo se define al fijar el valor numérico de una constante de Planck
en 6.626.075.15 por 10 elevado a la 34, debe ser, ¿eh? Cuando se expresa en la unidad de julios por segundo, igual a kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 1, donde el metro y el segundo se definen en función de C y la variación de V por CS. ¿Ya? Esa es su definición real. ¿Ya? Esa es su definición real. No hay, profesor, hay una definición, no. Esa es la definición real de lo que es para nosotros el kilogramo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque precisamente lo que se ha hecho es medir en base a experimentos. ¿Ya? Unidad de medida del segundo es el ¿qué cosa? El tiempo. ¿Ya? Unidad de medida del segundo es el tiempo. Por definición, ¿qué es el segundo? Es todo esto que está acá. Sí, también es tedioso, muchachos. Lo siento. Pero su definición es así. ¿Qué? Ya está, más chiquito. ¿Asu? El segundo se define al fijar el valor. Es que estos son valores experimentales, chicos. ¿Ya? Son valores experimentales. Un gramo. Si te dijera otra cosa, te estaría engañando. ¿Ya? Todo este texto que está acá. El segundo se define al fijar el valor numérico de la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio. ¿Ya? Con estos valores. Magnitudes físicas. A ver, para el caso del Kelvin, ¿qué mide? Kelvin. Mide No sé. temperatura. Así es, temperatura. ¿Ya? Por definición, ¿ya? Esta es su definición, muchachos. Su definición real, chicos. ¿Ya? Se define al fijar el valor numérico de la constante de Boltzmann y todo este valor que te colocan aquí. ¿Ya? 10 a la menos 23. Profesor, ¿y cuál es lo que yo tengo que aprender? Lo que tú vas a aprender solamente es las dos primeras partes. Unidad de medida, kilogramo, y magnitud física, masa. Unidad de medida, metro, magnitud física, longitud. Unidad de medida de segundo, el tiempo, magnitud física, tiempo. Unidad de medida Kelvin, magnitud física, temperatura. Lo demás lo estamos, es una definición complementaria. Unidad de medida del ampero. ¿Metros? Ah, es la intensidad de corriente eléctrica. Corriente eléctrica. ¿Ya, muchachos? Intensidad de corriente eléctrica. Por definición, ¿ya? Es esto que está acá. El ampero se define al fijar el valor numérico de la carga elemental, ¿ya? Cuando se expresa en Coulomb, igual que A por S, donde el segundo se define en función de VS, VCS. ¿Ya, chicos? La candela. ¿Qué cosa es la candela? ¿El fuego? Es intensidad luminosa. Intensidad luminosa. El mol, ¿qué cosa es? Lo que nosotros conocemos cantidad de materia. ¿Ya? Por definición. Muy bien, pasamos aquí. Indicar si una magnitud es física o derivada. Por ejemplo, la velocidad de un auto, ¿qué cosa es? Fundamental. ¿Fundamental o derivada? Fundamental.
Fundamental. Derivada. Derivada. Porque No. La longitud de una cuerda. Ese sí es fundamental. Fundamental. La fuerza de gravedad. Derivada. El tiempo. Fundamental. ¿Ya? La densidad del agua. Derivada. Derivada. La temperatura del líquido. Fundamental. La intensidad de Derivada. corriente. Fundamental. Fruto. El área. Exacto. Derivada. La aceleración derivada. Y la masa de un cuerpo. Fundamental.